Prever tal éxito internacional. Su autor, que falleció antes de la publicación de la primera novela, jamás recibió dinero alguno. Esta es la crónica de un inesperado portento literario. El fenómeno Millennium. Este fenómeno literario nació aquí, en la ciudad de Estocolmo. El éxito frecuentemente comparado con el de El Código Da Vinci o Harry Potter es, sin embargo, un verdadero reto comparado con las estrategias tradicionales de mercadotecnia. Este destino tan inusitado no podía vaticinarlo nadie. En el mundo, como en Suecia, los inicios fueron modestos. El boca a boca es parte de la explicación de tal popularidad. Magdalena Hedlund es la gestora de los derechos internacionales de la editorial sueca. Podría empezar mostrándoles lo que posiblemente ya tengan muy visto. Las ediciones francesas, la edición italiana. Aquí tenemos la cubierta estadounidense. La rumana. Aquí está la catalana. Si no recuerdo mal, ya hemos vendido 100.000 ejemplares en catalán. Aquí tenemos la coreana y la japonesa. Aquí está el segundo libro en inglés, que acaba de salir. E inmediatamente ha llegado al número 1 de las listas de los más vendidos. Va muy bien en muchos países, así que casi resulta difícil sorprenderse siempre por su éxito, porque es un fenómeno. Actualmente existen 25 traducciones. Más de 40 países de los 5 continentes ya han comprado los derechos. En Dinamarca hay 5 millones de habitantes y se han vendido 1 millón de libros de Stieg Larsson. Así que creo que el editor ha dicho que son los únicos libros que se han vendido mejor que la Biblia. Se están negociando nuevas versiones en hindi y árabe. Esta tarde, Magdalena y su colega Zoe están elaborando el borrador del contrato albano. Hay más de 20 millones de lectores en todo el planeta, y solo es el comienzo. Muchos países están adquiriendo los derechos y siguen esperando la publicación de la trilogía. Los derechos de autor alcanzan los millones de euros, pero la suma exacta es un secreto bien guardado. Por supuesto que tengo una idea, pero no solemos hablar sobre los ingresos del autor, ya que solo somos su agencia, y eso concierne solo a su economía personal, de modo que no revelamos la cifra. Ni la de ningún autor, a nadie. Con que lo siento. El éxito sueco carece de precedentes. Es la primera vez y quizás será la única. No creo que nadie pueda esperar que esto suceda 2 veces. Tendríamos mucha suerte si sucediera, pero es una ocasión, una experiencia que solo se tiene una vez en la vida, creo yo. La acción de los best-sellers transcurre en la isla de Södermalm, en el centro de Estocolmo. Los personajes principales se mueven por esta zona y muchos pasajes tienen lugar aquí. Desde hace unos meses, la capital sueca ofrece el Millennium Tour, un paseo de 2 horas por el entorno de los 2 héroes, el periodista Mikael Blomkvist y la hacker Lisbeth Salander. Visitantes de toda Europa acuden a descubrir la atmósfera de los libros que tanto les han gustado. Where are you guys from? I see we have some Danes. Do we have Swedish people here today also? From Finland. From Finland, okay. Italy. Italy, great, great. And have all the 3 books been published in Italy? 3 books have been published, okay. Do you all know why we are standing here at Bellmansgatan number 1? Yes. Explain to us. This is where Mikael Blomkvist lives. It's his apartment. Exactly. This is the address of Mikael Blomkvist. His home is at Bellmansgatan number 1. So where are you from? Debido a la demanda que se encontraron, la visita se realiza en sueco y en inglés, pero también en francés. Y pronto también en italiano. En 2008 la ciudad de Estocolmo experimentó un incremento del 20% en el número de turistas. En Suecia lo llaman el efecto Millennium. Durante la visita pueden descubrir el ámbito cotidiano del autor, un hombre llamado Stieg Larsson. Welcome to Mellqvist Cafe Bar. Larsson was always using apartments and cafes, etc., that he had experienced himself, where he had been himself. And Stieg Larsson was often seen working with his different texts. So. Estos textos en los que trabajaba Stieg Larsson son los que luego serían conocidos como la trilogía Millennium, su primera novela. El autor firma un sombrío y violento thriller. Retrata una sociedad sueca presa de sus demonios, lejos de las ideas generalmente aceptadas. Aquí, la paz y la armonía no forman parte del escenario. Los 2 héroes investigan la misteriosa desaparición de una chica. Invierno de 2003. Los 2 primeros libros están acabados y listos para su publicación. Stieg Larsson comienza a buscar editor. En Salmonsson, una editorial sueca especializada en novelas de crímenes, la respuesta es negativa. El envoltorio que contiene el manuscrito ni siquiera es abierto. Alguien se tomará tiempo para leerlos. Un editor establecido en el centro histórico de Estocolmo, en Gamla Stan, una de las 14 islas de la ciudad. Hola, bienvenidos a Norstedts. La editorial Norstedts es una de las más antiguas de Suecia. Tiene casi 200 años y es la segunda más grande.
En esta sencilla estantería duerme un precioso manuscrito. Estas son las 2 carpetas que entregó Stig. Así que escribió los 2 primeros libros antes de enviarlos para que los viera una editorial. Eso es muy poco común porque la mayoría de los escritores primerizos, escriben un libro y quieren que alguien lo lea y ver si pueden publicarlo. Pero él escribió las 2 primeras partes de lo que luego me dijo que sería una trilogía. Estaba muy bien presentado. Dice, los hombres que no amaban a las mujeres. Y este era el segundo. Se notaba que no era un aficionado que acababa de empezar a escribir. Este hombre conocía el género muy bien y sabía lo que quería hacer escribiendo sobre crímenes. Lo que descubres es que ha inventado una fantástica pareja formada por Mikael Blomkvist y sobre todo Lisbeth Salander, que es todo un personaje. A Eva Guerin le encanta el manuscrito y decide publicar la novela de crímenes. La editora ni se imagina el tesoro que tiene entre manos. No deja de sorprenderme y de admirarme cómo los libros son cada vez más y más leídos. Y bueno, hay una expresión en sueco que dice que te tienes que pellizcar el brazo para creerlo, para creer que verdaderamente es cierto lo que pasa. Y no dejo de pellizcarme los brazos. Stieg Larsson es un periodista de investigación, como Mikael Blomkvist, el protagonista de su novela. Ambos trabajan para una revista quincenal. Stieg fue uno de los que crearon la Fundación Expo en 1995 y estuvo trabajando en Expo desde entonces. En los últimos años de su vida, fue director general de la Fundación y también redactor jefe de la revista. Es decir, en resumidas cuentas, era el jefe. Los sencillos escritorios y el estilo espartano de las oficinas de la editorial Expo recuerdan la atmósfera de Millennium. La publicación se centra en los escándalos políticos y financieros y defiende los valores democráticos. Creo que todos los autores se inspiran en su vida cotidiana y la introducen en algo. La introducen en una fantasía. Y claro está, eso es lo que hizo Stieg con Millennium. Porque esto no es exactamente como Millennium. La revista Millennium es una revista inventada. Kurdo Baxi era amigo íntimo de Stieg Larsson. Se habían conocido en los años 90 y jamás dejaron de trabajar juntos. Mikael es exactamente lo contrario de Stieg Larsson. A Stieg Larsson no le interesaban tanto las mujeres como a Mikael. A Mikael le encantan las mujeres. Hay mucho sexo en los libros, y es lo opuesto a Stieg Larsson. Quería ser como Mikael en lo sexual y en lo relativo a los sentimientos. Mikael tiene una economía saneada, tiene mucho dinero en todos los libros, él no necesita tanto dinero, y Stieg Larsson siempre necesitó dinero para que se cumplieran sus sueños. Los sueños de Stieg Larsson se remontan a hace mucho tiempo, a su inusitada infancia en las nevadas planicies del norte. Aquí, en esta apartada región, el pequeño Stieg ve la luz en 1954. Umeå, una pequeña población cercana al Círculo Ártico. Erland y Joakim Larsson viven aquí. El padre, ahora viudo, habla del nacimiento de Stieg, su primogénito. Su mujer y él tenían 17 años. Mi mujer y yo éramos muy jóvenes cuando nació. Así que hablamos con los padres de mi esposa y ellos cuidaron de Stieg durante un tiempo. A 160 kilómetros de aquí, en el pequeño pueblo de Norsjö, Stieg se cría con sus abuelos maternos. Vivirá aquí hasta los 9 años, aún después del nacimiento de su hermano, 3 años menor que él. Stieg crece en la naturaleza y en un clima hostil. Las comodidades son rudimentarias, no hay agua caliente ni electricidad. Todo el mundo duerme en la misma cama para darse calor. El chaval desarrolla una fuerte personalidad y un acendrado gusto por la independencia. Llevaba una buena vida en el campo con sus abuelos y no le obligábamos a nada. En 1963, cuando sus abuelos murieron, Stieg tiene 9 años. Entonces deberá volver a Umeå con sus padres y compartirá un cuarto con Joakim, su hermano pequeño. Juntos van a la escuela local. Om jag inte minns fel, var det där gymnastiksalen en gång i tiden? Ja, längre bort. Längre bort? Ja. Och så i slutet på huset. My both children Mis dos hijos se portaban muy bien. there was no No había graves problemas con ellos. many Muchos padres nos envidiarían. Él no lo sabe todo. Ya, desde luego. Pero no había problemas. La policía no llamaba a la puerta. Ningún vecino se enfadaba. Al cumplir 12 años, el buen estudiante de comportamiento modélico ya tenía una pasión: escribir. Descubrimos su talento.
Y hablamos de ello, su madre y yo. Y entonces le compramos, por Navidad o por su cumpleaños... ¿Su cumpleaños? Por su cumpleaños, una máquina de escribir. Una ruidosa máquina de escribir. Compartía el dormitorio con Stig. Y no podía dormir en esa habitación, con la máquina de escribir, toda la noche. Era un apartamento tremendamente ruidoso. El escritor en ciernes se pasa las noches escribiendo. Ya imagina novelas policíacas con jóvenes aventureros. Por aquel entonces, estas ficciones fueron publicadas por pequeñas revistas. Stig decide que será periodista o escritor. Será ambas cosas. Aquí, en el segundo piso, vivía Stig. Vivimos aquí un par de años. ¿Como 4 años? 3 o 4 años. 3 o 4 años, no nos acordamos exactamente. Era divertido vivir aquí. En su adolescencia, Stig se vuelve un apasionado de la política, una influencia procedente de su madre y de su abuelo comunista. Stig afirma militar en la extrema izquierda. Será fiel a estas convicciones durante toda su vida. Siempre se hablaba de política en casa. Creo que aprendió a respetar los puntos de vista de los demás, a escuchar a la gente y discutir con ella sin enfadarse ni nada. Era trotskista. Y cuando Stig tenía 14 años, fue la primera vez que derrotó a mi padre en una discusión. Sí, yo no sabía qué responder. Después de eso, nos teníamos más respeto mutuo. Él no quería volver a verme tan apenado, supongo. No sé. Y yo no quería que me derrotase otra vez. Unos meses después, el joven abandona el hogar familiar. Al cumplir los 18 durante un mitin contra la guerra de Vietnam, conocerá a una chica que compartirá su vida durante 32 años, Eva Gabrielsson. Mochilero, aventurero o periodista, Stig Larsson viaja por todo el planeta. En 1977, el joven de 22 años viaja a Eritrea, anexionada por Etiopía. Allí apoyará a la guerrilla independentista y sobre todo a los batallones femeninos. En 1981, muy concienciado políticamente, apoya el movimiento populista marxista de Maurice Bishop, en Granada. El líder revolucionario y el joven reportero sueco se hacen amigos. And the Grenada Revolution is in one sense even worse, I'm using their language, than the Cuban and Nicaraguan revolutions, because the people of Grenada and the leadership of Grenada speaks English and therefore can communicate directly to the people of the United States. Maurice Bishop es asesinado el 19 de octubre de 1983. 6 días después, el ejército estadounidense invade la isla. Stig Larsson debe pasar una página de su vida y regresa a Estocolmo. Entonces inicia con la agencia TT una colaboración que se prolongará durante 20 años. Hay trazas de su aventura caribeña en el segundo libro de Millennium. Lisbeth Salander está de vacaciones en Granada cuando un huracán azota la isla. 28 de febrero de 1986. El primer ministro socialdemócrata Olof Palme es asesinado junto a un cine. Un crimen sin resolver. La sociedad sueca descubre traumáticamente que no está exenta de la violencia. Por vez primera, Stig Larsson aparece en televisión hablando como experto en movimientos ultraderechistas. Framförallt från 60-talet och framåt. Nu på senare år har de här mest spektakulära våldsdåden minskat i antal för att istället ersättas med mera som kallas organiserat vardagsvåld. Det vill säga sprängningar, attentat mot flyktingförläggningar, misshandel på gatorna, mot attacker mot bostäder och så vidare. Stig Larsson condena la violencia y más concretamente los movimientos neonazis. Será la lucha de toda su vida. En 1995 es uno de los fundadores de Expo, una fundación que estudia el movimiento neonazi, organiza conferencias y publica una revista quincenal. Muy rápidamente, Expo se convierte en una referencia. Daniel Bull es el actual redactor jefe. Tenemos la revista y la página web. Esta es la revista, la próxima edición de la revista Expo. En ella nos centramos en la guerra civil de la antigua Yugoslavia y el antisemitismo, el auge del antisemitismo en toda Europa y en Suecia durante la guerra de Gaza. Richard Slatt trabaja en la televisión sueca. Fue periodista de Expo entre 2002 y 2006.
Cuando conocí a Stieg Larsson, estaba trabajando en un documental radiofónico sobre el movimiento neonazi en Suecia. Y había muy pocos expertos en el movimiento neonazi en Suecia, y los de Expo eran casi los únicos. Así que investigué mucho en sus oficinas. Y pude pasarme allí hasta las 3, las 4, las 5 de la madrugada, solos Stieg y yo. Yo repasaba la propaganda neonazi, y él estaba allí sentado, escribiendo en su ordenador y fumando un montón de cigarrillos y tomando cafés como un descosido. Stieg era un periodista muy compasivo. No hacía nada solo por la exclusiva, sino que lo hacía porque pensaba que debía hacerse. Y si nadie más lo hacía, él lo hacía. Y por eso se involucró tanto en la guerra contra el fascismo y el extremismo de derechas. Alltså, ska man börja någonstans ska man börja med att avskaffa myten om att nazister det är berusade tonåringar som är ute på lördagskvällen och härjar. Det är ungdomar som växer upp, går i samma skolor, har samma jobb, tittar på samma tv-program. Vilken social bakgrund ungefär varierar det? Alla samhällskategorier? Ja. Stieg Larsson no lo duda a la hora de introducirse en mítines neonazis y discutir con los manifestantes. Como en esta foto durante una marcha con 800 neonazis por el centro de Estocolmo. This is also where the writer Stieg Larsson had been seen. Shortly before his death, in June 2004, there was a Nazi manifestation here. Of course, the Nazis, they like to have their demonstrations at places where you have some national romantic symbols, like, for example, this muscular and very sexy statue that depicts the ancient mythological god Thor. Durante más de 10 años, Stieg Larsson y su amigo kurdo Baxi combatieron el racismo, la intolerancia y toda clase de discriminación. Este periodista, conferenciante y editor de ascendencia kurda contribuyó a financiar la revista Expo. Mi casa estaba ahí, en el tercer piso. Y en noviembre de 1999, unas personas, nazis, dispararon desde una distancia de 100 metros a mi casa, en la tercera planta, y destrozaron todas las ventanas. Antes de que ayudara económicamente a Stieg Larsson con Expo, nunca habían tratado de matarme. Según la investigación, un grupo neonazi disparó 3 veces con un rifle de caza. Un ataque reivindicado públicamente y claramente relacionado con su colaboración con Stieg Larsson. El autor le rinde homenaje en su trilogía. Kurdo Baxi es uno de los personajes del tercer libro. Auxiliará a Mikael Blomqvist en su investigación. Este es el primer libro de Stieg Larsson, La extrema derecha, publicado en 1991. Yo le publiqué este librito. Trata sobre Jean-Marie Le Pen y demuestra que los racistas suecos colaboran con los racistas franceses, españoles, ingleses, alemanes y demás. Y luego escribió 2 libros sobre los demócratas suecos, que son el Frente Nacional Sueco. Ahora ya no se encuentran estos libros, ya que no hubo una gran tirada. No sabíamos que algún día se haría tan famoso con que... Pero el libro más importante de su vida quizá fuera este, Sobrevivir al cierre de la edición, que habla de los periodistas. Cuando dispararon contra mi casa, decidió escribir un libro. Escribe expresamente sobre mí. Muchas gracias por tu inspiración, que me ha dado la razón para escribir este libro, mi amigo kurdo, dijo Stieg Larsson. Trata de cómo los periodistas deben protegerse, de si deben llegar a casa por la mañana a la misma hora, de si pueden coger un taxi o no, qué tipo de casa deben tener y lo que la sociedad puede hacer por ellos. Pero les aseguro que él no hizo nada de esto, no vivió como escribió en su libro, hizo todo lo contrario. Vi menar att man kan inte försvara demokratin anonymt. Man kan inte sätta en plastpåse över huvudet och låtsas att vi är emot rasismen och liknande. Su determinación solo tiene un límite, procurar que su compañera esté a salvo. Oficialmente, Stieg y ella no vivían en el mismo domicilio. El nombre de él no aparecía en el buzón, se bajaba del autobús una parada antes y se negaba a casarse para evitar que sus nombres se relacionaran. Precauciones que solo son simbólicas, ya que los periodistas de Expo son seguidos y observados con microscopio. Las webs neonazis dan las señas exactas de la revista, los planos de las oficinas e incluso fotografías tomadas con teleobjetivo. Claro está, limita tu vida diaria de diversas maneras. Y por supuesto, la gente de toda Suecia que debe lidiar con estas cuestiones debe pensar en el riesgo de recibir amenazas y también de sufrir la violencia. Actos violentos por parte de los movimientos nazis.
En Suecia todo el mundo recuerda aún el nombre de Peter Carlsson, uno de los colegas de Stieg Larsson gravemente herido en un atentado con bomba en 1999. Journalisten och den 8-årige sonen kastades bakåt av tryckvågen och när räddningstjänsten kom så låg de närmare 15 meter från fordonet. Båda flögs till sjukhus. Era un reportero que investigaba acerca del montillo musical del poder blanco. Y no sabemos con seguridad quién puso la bomba en su coche. Pero todo el mundo tiene muy claro que tiene que ver con sus investigaciones. Du har kommit till 84 1892. Tyvärr är ingen inne just nu, men lämna ett namn och telefonnummer så ringer jag upp. Ett antirasistiskt uttalande till och du är död. Vi har bevakat det länge nu. Du ska dö ditt jävla judeas. 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 Ibland judeas. Ditt svin, du ska dö. Luchan contra la libertad de expresión. No quieren la democracia y creen que pueden evitar los reportajes que no les gusten. En 2001, Stieg Larsson decide escribir su primera novela. Planea escribir 10 volúmenes e invertirá los beneficios en su propia pensión, pero sobre todo en la financiación de Expo y su lucha. Su entorno laboral, sombrío y violento, es una fuente de inspiración para él. Escoge describir un nazismo ordinario y latente que corrompe la sociedad sueca en lugar de convertirlo en un personaje principal. Rechaza toda caricatura. Stieg Larsson trabaja sin trabas. Desde el principio de la tarde hasta entrada la noche trabaja en Expo. Después continúa con las aventuras de Lisbeth y Mikael, y al final duerme durante unas pocas horas. Creo que sabía que había escrito algo bueno y estaba completamente seguro de que se publicaría. Noviembre de 2004. Durante 7 meses, Stieg Larsson y la editorial trabajan juntos en la publicación del primer libro, prevista para el verano de 2005. Se disponen a elegir la portada. El día 9 de noviembre de 2004, Stieg llegó a la oficina de Expo sumamente exhausto. Tenía la cara gris y se quejaba de que no podía respirar, y también tenía dolores de estómago. Cada año, el 9 de noviembre, Stieg Larsson y yo teníamos un seminario, y yo esperaba a que llegase al seminario como de costumbre. Pero me llamaron a las 2:30. Me dijeron que estaba enfermo. Llamamos a una ambulancia enseguida, ya que sabíamos que le ocurría algo. Entonces recibí otra llamada del vicerredactor. Me dijo que la situación no era buena. El hospital está a unos 100 metros de las oficinas de Expo, así que llegaron enseguida. Y él estuvo consciente todo el tiempo. Y pensamos, bueno, ya está bien, está consciente y los sanitarios cuidan de él. Y me llamaron. ¿Ha muerto? ¿Puedes venir al hospital? No sobrevivió a la cirugía. Trabajaba 14 o 15 horas diarias, incluso los sábados y los domingos. Fumaba muchos cigarrillos, como entre 60 y 80 diarios. Comía cosas terribles, pizzas, comida de McDonald's y demás. Él trabaja o muere, o murió por culpa del trabajo. Me causó una honda impresión. Y no recuerdo exactamente cómo me sentí, pero fue una cosa tremenda. Pensamos, ¿qué podemos hacer? Así que nos tomamos un tiempo libre para plantearnos cómo íbamos a encarar una situación así. Norstedts debe afrontar la repentina muerte de su autor, víctima de un infarto a la edad de 50 años. Ahora la principal dificultad consiste en continuar con el trabajo editorial al tiempo que se respeta la voluntad de Stieg Larsson. Eva Gedding enseguida se da cuenta de las posibilidades cinematográficas de Millennium. Propone la adaptación a varias productoras. Yellow Bear acaba cerrando el trato. La información nos la dio la editorial. Había un libro que era interesante leer. Aún no estaba publicado, así que nos enviaron 2000 páginas A4 y leímos el libro. Nos entusiasmó y empezamos a negociar directamente. Nos alegró mucho obtener los derechos, pero no sabíamos que sería tan increíble como lo es hoy. Posiblemente hoy pagaríamos un poco más. La primera película fue una adaptación de las 500 páginas del primer volumen. Cuando comienza el rodaje en febrero de 2008, el thriller se convierte en un fenómeno. Millones de lectores ya tienen su propia película en la cabeza. El productor y el director deciden realizar una adaptación muy fiel.
Esta es, por supuesto, la persona más importante de la adaptación de la novela. Es Lisbeth Salander. Así que debíamos ser muy fieles desde el principio con Lisbeth Salander, ya que si todo el mundo la respetaba y pensaba que era la misma del libro, entonces creíamos que podríamos llevar al público a través del otro universo que debíamos crear. 27 de febrero de 2009. La historia de Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist invade las pantallas suecas. 30.000 entradas de venta anticipadas solo para el día del estreno. En Suecia, la mitad de la población ya ha leído el libro. Las primeras reacciones de los espectadores son muy esperadas. Es humorística en algunas secuencias. Es muy seria, es muy aterradora. Así que creo que es una de las mejores películas que he visto. Si has leído el libro, es aún mejor. Ha estado genial. Ganará un Oscar. Es Lisbeth, creo que es ella. No creo que ella pudiera haberlo hecho mejor. La famosa hacker Lisbeth Salander es encarnada por Noomi Rapace. Esta actriz de teatro, más bien desconocida en Suecia hace unos meses, es autodidacta. Desde el primer día era una de los fanáticos de Millennium y había devorado los 3 tomos. Me encantaron desde el primer momento. Y luego, cuando me enteré de que iban a hacer una película, lo estaba deseando. Quiero ir a hacer la prueba. Quiero que me hagan la prueba. Pero nunca pensé que lo harían, ya que no creía que pensaran que yo era la persona idónea para encarnar a Lisbeth. Lisbeth Salander. Vem är du? Lägg av, du vet vem jag är. Får jag komma in? Jag har läst din rapport. Om du tar bort den här pärmen så kan jag ta av säkerhetskedjan. Tomé una decisión desde el primer momento, antes de iniciar el rodaje de la película. No puedo responsabilizarme de la imagen que los demás tengan de Lisbeth. Solo debo hacer mi trabajo y tratar de encontrar mi verdad sobre ella, ya que es imposible satisfacer a todo el mundo. Pero ahora, cuando la gente ve la película, es aterrador. Claro está, es una gran presión. Stieg Larsson, firme defensor de los derechos de las mujeres, imaginó una Lisbeth rebelde y antisocial, inspirada en 2 personajes familiares. Su peso pluma y su aspecto asexuado los tomó de su sobrina Therese, que fue anoréxica en su adolescencia. Era una chica pálida, flaca como una anoréxica, con el pelo ultracorto y piercings en la nariz y en las cejas. Lisbeth también será una versión sombría y moderna de la famosa Pippi, el pequeño personaje de trenzas rojas que los niños conocen también. Creo que una de las cosas que le gusta a la gente es que se niega a ser una víctima. Es una víctima en muchos sentidos. La golpean, la violan, la tratan muy mal, pero nunca se considera una víctima. Siempre se revuelve, siempre se levanta, es práctica y nunca siente autocompasión. Hallå? Det är Lisbeth Salander. Vem är det? Hej, jag heter Anna Fransson. Jag ringer från överförmyndarnämnden för att informera dig om att du har fått en ny förmyndare. Han heter Nils Bjurman. Men alltså, jag har redan förmyndare. Om jag kan få prata klart. Din förra förmyndare blev inlagd på Södersjukhus med hjärnblödning. Det är därför jag blev tvungen att hitta en ersättare. This house here is where Lisbeth Salander buys her new apartment. It's way on top there with a balcony. It's the highest floor. Cuando fue erigido en 1909, este edificio fue bautizado como Skandalhuset, la Casa del Escándalo. Era muy elevado para la época y dominaba la iglesia de Santa Catalina con su sombra. De ahí es de donde procede su sobrenombre. Su elección como domicilio de la rebelde Lisbeth es cualquier cosa menos una coincidencia. Stieg Larsson, the writer, has a soft spot for Södermalm, where we're standing right now, because all the good guys live on Södermalm. For example, you have Blomkvist, you have Salander, and on the north side you have all the bad guys. As you might already have guessed, Stieg Larsson lived on Södermalm. Históricamente, Södermalm era el barrio popular de Estocolmo. Hace 30 años los habitantes de la isla eran trabajadores. Estas antiguas casas de madera testifican su pasado obrero. No es una coincidencia que Stieg Larsson viviera en Södermalm y que la acción de Millennium transcurra allí. Al autor le gustaba tomar cosas prestadas de la realidad. En el número 1 de Bellmansgatan, por ejemplo, vive el auténtico señor Blomkvist, que nunca había oído hablar de Stieg Larsson. Un famoso actor sueco fue escogido para dar vida al famoso Mikael Blomkvist. Se llama Michael Nyqvist. Cuando me dieron el papel dije, Dios mío, tengo que leer esto. Y me atrajo como un imán. Me pasé una semana prácticamente encerrado. Me gusta el impacto social. Me gusta el modo en que describe una sociedad, sus aspectos siniestros, los aspectos que no quieres ver. La forma en que habla de gente aún por descubrir, que puede hacer cosas, cambiar las cosas. Y me gustó
Su empatía con esta gente y también la fuerza con que pide justicia. Stieg Larsson era muy crítico con la sociedad y odiaba a la gente que tenía mucho poder y lo usaba mal, como los políticos, los policías y demás que han sido elegidos para cuidar de la gente, para dirigir el país, pero no lo hacen. Y defraudan a la gente, y son codiciosos, y tratan de enriquecerse. Y creo que esa es una de las cosas estupendas del libro. Y pienso que ve el mundo con ojos críticos. Muchos lectores afirman que se vieron absorbidos por la trilogía y dicen querer más. Cierto rumor acerca de un cuarto manuscrito inconcluso ha estimulado su apetito. Eva Gabrielsson, la compañera de Stieg Larsson, tiene el precioso manuscrito en sus manos. ¿Sería una buena idea pedir a algún escritor que lo acabe? En Suecia hay voces que tratan de evitar esta explotación mercantil y de procurar que la voluntad del autor no se vea traicionada. No creo que sea correcto hacer el cuarto, porque creo que sería cínico en cierto sentido. Y ya sé que hay mucho dinero en este proyecto y en todo este circo que rodea estos libros. Un montón de dinero y también muchas expectativas. Y creo que es muy importante respetar lo que Stieg Larsson quería para estos libros. Herencia, cuarto manuscrito, derechos de autor. El legado de Stieg Larsson se está convirtiendo en una auténtica controversia, una historia interminable en la primera plana de la prensa. Estamos en el Svenska Dagbladet, que es el segundo periódico de la mañana más importante de Suecia. Es un periódico muy antiguo que data de 1884. Y sí, aquí hemos estado escribiendo acerca de la historia de Stieg Larsson, por supuesto, ya que es algo muy importante en Suecia. Lars Collin fue el primer periodista que investigó a fondo el legado de Stieg Larsson. En marzo de 2007 señaló los dos problemas relacionados con su herencia. Este título tiene un doble significado. Es el testamento después de Stieg, pero también es el legado después de Stieg. Significa las dos cosas, testamento y legado. Durante esta época se habían vendido 800.000 libros en Suecia, que es una cantidad muy grande. Lars Collin habló durante mucho tiempo con Eva Gabrielsson. Durante 32 años, esta arquitecta compartió la vida y las luchas de Stieg Larsson. No estaban casados y no habían hecho testamento. De modo que todo el dinero, o sea, todo lo que estaba en juego, fue para su hermano y su padre. Y ella no recibió nada. En vida, Stieg Larsson no tenía prácticamente nada que legar. Y ni por asomo imaginaba el éxito que llegarían a tener sus libros. Al no haber testamento, se aplicó la ley sueca. Su padre y su hermano se convierten en los herederos. Su compañera se queda sin nada. Ni siquiera tiene derecho a supervisar su obra. Sencillamente firmó un contrato con un director sueco para una adaptación cinematográfica de la vida de Stieg Larsson. Aceptó entregarle en exclusiva sus archivos privados y sus recuerdos. Debido a esta exclusividad, no puede hablar del tema frente a la cámara, pero accedió a expresarse en este correo. Es cuestión de reconocer lo que han hecho los individuos en su vida. Esto me lo ha negado una ley sueca. Y también la gente que se beneficia de la situación y que a cambio no ha hecho nada ni ha contribuido con nada. Por lo tanto, es en Unro, en el extremo septentrional del país, donde se gestiona el legado más codiciado de Suecia. Erland y Joakim Larsson tienen una gran y difícil responsabilidad. Me acuerdo de esto. Fuimos a verlo con una botella de Bacardí y estaba escribiendo. Esto fue en Estocolmo, en el estudio de Eva. Esta es Eva. Quizá. A veces pienso que habría sido mejor que solo hubiera vendido unos 10.000 ejemplares con Norstedts. Y entonces todos habríamos estado contentos y habríamos sido más felices. A veces creo que sí. Cuando empezaron a imprimir los libros, pensaron en una tirada de 20.000 ejemplares. Sí. Y luego dijeron, bueno, quizá 50.000 copias. Así que en aquella época nadie sabía el éxito que iba a tener. 10 millones, no sé. Creo que son 7 millones. Creo que son 10 millones. 9, más de 9 millones. ¿Vale? Joakim, el hermano de Stieg, aún trabaja como un oficinista corriente. El padre está jubilado y ninguno de ellos ha cambiado de vida. A todo esto, decenas de millones de euros duermen en una cuenta bancaria. Es muy difícil de decir. Mucha gente
estará enfadada con nosotros porque no sabemos qué hacer con el dinero. No queremos dar varias vueltas al mundo. No quiero un Jaguar, ni un Ferrari. Ni él tampoco. ¿Lo entienden? Queremos una vida tranquila. Se hace raro verte en el periódico. La herencia de la que hay que ocuparse también es moral e intelectual. Adaptaciones teatrales, videojuegos, versiones cinematográficas de Hollywood. ¿Cómo se las arreglan para afrontar todas estas peticiones de versiones cinematográficas y todo tipo de solicitudes? Hemos hablado sobre en qué invertir el dinero. Expo recibirá algo de dinero. Y también hemos hablado acerca de una organización para proteger a mujeres agredidas por hombres. Ya hemos creado una fundación Cornosteds. Ellos aportan dinero y nosotros aportamos dinero. Y gente muy famosa forma una especie de jurado. Y una vez al año destina dinero a ciertas cosas. Un premio en memoria de Stieg Larsson. Con el espíritu de Stieg. En mayo de 2009, el primer premio Stieg Larsson fue concedido a Expo. 20.000 euros destinados a un periodista o una publicación comprometidos. 4 años de espera para una iniciativa considerada muy modesta comparada con las cantidades manejadas por la familia Larsson. La mayoría de los parientes cercanos del autor lo deploran, y la prensa se ha hecho eco de la controversia. ¿Deberían Erland y Joaquín Larsson gestionar esta herencia? El debate tiende a encenderse. Eva es la heredera legítima. No solo por el dinero, sobre todo por los derechos intelectuales, de lo que debería hacerse con los personajes de Stieg Larsson, que es lo principal. Espero que esto acabe con las 3 películas y que nadie intente sacar más dinero de ello. Eso iría completamente en contra de la voluntad de Stieg Larsson. Es muy improbable que estos deseos desesperanzados sean escuchados. Tras el fenómeno de la trilogía, la adaptación cinematográfica está lista para invadir toda Europa. Hemos batido el récord escandinavo. Hasta ahora hemos vendido aproximadamente 2 millones de entradas, lo cual es mucho, mucho, y nunca ha ocurrido antes. La primera película ya ha recaudado más de 18 millones de euros. La segunda y la tercera película se estrenaron en las pantallas suecas en otoño de 2009. Muchos países ya han iniciado las negociaciones. Ahora, claro está, estamos esperando ver las reacciones del público en general, que esperamos que sean buenas. Estamos muy contentos. El fenómeno sueco se estrenará en las pantallas de todo el mundo. Es una sorpresa agradable. Es muy fiel al libro, a las imágenes que nos imaginábamos al leer el libro. Es una gran sorpresa. Se aparta mucho de las ideas que tenemos sobre el cine escandinavo en general. Con que lo siento. El éxito sueco carece de precedentes. Es la primera vez y quizás será la única. No creo que nadie pueda esperar que esto suceda 2 veces. Tendríamos mucha suerte si sucediera, pero es una ocasión, una experiencia que solo se tiene una vez en la vida, creo yo. La acción de los bestsellers transcurre en la isla de Södermalm, en el centro de Estocolmo. Los personajes principales se mueven por esta zona y muchos pasajes tienen lugar aquí. Desde hace unos meses, la capital sueca ofrece el Millennium Tour, un paseo de 2 horas por el entorno de los 2 héroes, el periodista Mikael Blomkvist y la hacker Lisbeth Salander. Visitantes de toda Europa acuden a descubrir la atmósfera de los libros que tanto les han gustado. Where are you guys from? I see we have some Danes. Do we have Swedish people here today also? From Finland. From Finland, okay. Italy. Italy, great, great. And have all the 3 books been published in Italy? 3 books have been published, okay. Do you all know why we are standing here at Bellmansgatan number 1? Yes. Explain to us. This is where Mikael Blomkvist lives. It's his park. Exactly. This is the address of Mikael Blomkvist. His home is at Bellmansgatan number 1. So where are you from? Debido a la demanda que se encontraron, la visita se realiza en sueco y en inglés, pero también en francés. Y pronto también en italiano. En 2008 la ciudad de Estocolmo experimentó un incremento del 20% en el número de turistas. En Suecia lo llaman el efecto Millennium. Durante la visita pueden descubrir el ámbito cotidiano del autor, un hombre llamado Stieg Larsson. Welcome to Mellqvist Cafe Bar. Larsson was always using apartments and cafes, etc., that he had experienced himself, where he had been himself. And Stieg Larsson was often seen working with his different texts. So
Estos textos en los que trabajaba Stieg Larsson son los que luego serían conocidos como la trilogía Millennium, su primera novela. El autor firma un sombrío y violento thriller. Retrata una sociedad sueca presa de sus demonios, lejos de las ideas generalmente aceptadas. Aquí, la paz y la armonía no forman parte del escenario. Los dos héroes investigan la misteriosa desaparición de una chica. Invierno de 2003. Los dos primeros libros están acabados y listos para su publicación. Stieg Larsson comienza a... Así que casi resulta difícil sorprenderse siempre por su éxito, porque es un fenómeno. Actualmente existen 25 traducciones. Más de 40 países de los 5 continentes ya han comprado los derechos. En Dinamarca hay 5 millones de habitantes y se han vendido 1 millón de libros de Stieg Larsson. Así que creo que el editor ha dicho que son los únicos libros que se han vendido mejor que la Biblia. Se están negociando nuevas versiones en hindi y árabe. Esta tarde, Magdalena y su colega Zoe están elaborando el borrador del contrato albano. Hay más de 20 millones de lectores en todo el planeta, y solo es el comienzo. Muchos países están adquiriendo los derechos y siguen esperando la publicación de la trilogía. Los derechos de autor alcanzan los millones de euros, pero la suma exacta es un secreto bien guardado. Por supuesto que tengo una idea, pero no solemos hablar sobre los ingresos del autor, ya que solo somos su agencia, y eso concierne solo a su economía personal, de modo que no revelamos la cifra. Ni la de ningún autor, a nadie. Prever tal éxito internacional. Su autor, que falleció antes de la publicación de la primera novela, jamás recibió dinero alguno. Esta es la crónica de un inesperado portento literario. El fenómeno Millennium. Este fenómeno literario nació aquí, en la ciudad de Estocolmo. El éxito frecuentemente comparado con el de El Código Da Vinci o Harry Potter es, sin embargo, un verdadero reto comparado con las estrategias tradicionales de mercadotecnia. Este destino tan inusitado no podía vaticinarlo nadie. En el mundo, como en Suecia, los inicios fueron modestos. El boca a boca es parte de la explicación de tal popularidad. Magdalena Hedlund es la gestora de los derechos internacionales de la editorial sueca. Podría empezar mostrándoles lo que posiblemente ya tengan muy visto. Las ediciones francesas, la edición italiana. Aquí tenemos la cubierta estadounidense. La rumana. Aquí está la catalana. Si no recuerdo mal, ya hemos vendido 100.000 ejemplares en catalán. Aquí tenemos la coreana y la japonesa. Aquí está el segundo libro en inglés, que acaba de salir. E inmediatamente ha llegado al número 1 de las listas de los más vendidos. Va muy bien en muchos países. Buscar editor. En Salmonson, una editorial sueca especializada en novelas de crímenes, la respuesta es negativa. El envoltorio que contiene el manuscrito ni siquiera es abierto. Alguien se tomará tiempo para leerlos. Un editor establecido en el centro histórico de Estocolmo, en Gamla Stan, una de las 14 islas de la ciudad. Hola, bienvenidos a Norstedts. La editorial Norstedts es una de las más antiguas de Suecia. Tiene casi 200 años y es la segunda más grande. En esta sencilla estantería duerme un precioso manuscrito. Estas son las 2 carpetas que entregó Stieg. Así que escribió los 2 primeros libros antes de enviarlos para que los viera una editorial. Eso es muy poco común porque la mayoría de los escritores primerizos, escriben un libro y quieren que alguien lo lea y ver si pueden publicarlo. Pero él escribió las 2 primeras partes de lo que luego me dijo que sería una trilogía. Estaba muy bien presentado.